Vamos a trabajar entonces en este botón del detalle para poder visualizar el detalle como tal de una compra, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a nuestro front. Voy a cerrar todo esto para empezar desde cero todo. Vamos a ver aquí, cerramos todo esto y abrimos por ejemplo la página de compras. Vamos a los components y vamos a trabajar aquí en el listado, porque necesitamos aquí emplear el row click en el list table para poder hacer diferentes acciones en los botones, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar el row click. Voy a nombrar un nombre de una función aquí llamado row click también, y vamos a pasarle el event. Sería aquí event. Ok, vamos a crear esta función, guardo aquí y vamos a lo que es el TypeScript. Vamos a crearlo justo debajo del get inputs aquí. ¿Y qué es lo que va a contener esta función? Vamos a decir entonces row click va a ser igual a mi interfaz que tenemos en los shared models, y esto va a hacer referencia a mi models o a mi interfaz de respuesta, que sería purchase response, que se encuentra en los models de esta página, ¿no? Aquí el de respuesta en este caso. Entonces aquí internamente vamos a especificar la acción y capturarlo a través del row click.action. Y lo mismo para la información de mi fila que estoy seleccionando en este momento. Vamos a decir purchase igual a row click.row. Entonces aquí vamos a tener la acción que se requiere hacer a través del list table y también la información de la fila que quiero seleccionar. Entonces aquí debajo vamos a poner un switch. Vamos en este caso a hacer el caso de la acción, y si en caso la acción es igual al view detail como le pusimos, vamos a la configuración aquí y tenemos aquí por ejemplo en nuestra list table o los table columns principal de las compras, aquí ok, tenemos funcionalidades, ¿no? Aquí tenemos la acción de ver del detalle y también la acción de cancelar, que esto va a representar aquí lo que son los botones que se ven aquí, ¿no? Entonces voy a llamar a la función o acción como tal view detail. Vamos a especificar aquí en el caso y vamos a decir de que cuando sea el caso this, vamos a decir aquí this purchase view detail, ¿no? Para ver el detalle de la compra, en donde vamos a mandarle la información de la fila seleccionada. Entonces esto va a ser igual a purchase, que viene aquí como hemos capturado, ¿no? En el row click. Entonces voy a lanzar un break y lo mismo vamos a hacer para el otro case, para la otra acción mejor dicho, ¿no? Que sería el cancel. Ahí está. Y vamos a decir this punto, por ejemplo podemos ponerle purchase cancel. Y también enviamos la información de la fila seleccionada que se encuentra en el purchase. Y aquí vamos a decir break y con esto quedaría todo, ¿no? Finalmente puedo retornar aquí directamente un false, no hay problema porque no va a entrar aquí ni siquiera. Pero tenemos aquí entonces el switch en donde vamos a involucrar estas dos acciones. En este video vamos a trabajar el de detalle, pero ya lo estamos dejando preparado para la anulación de la compra. Entonces voy a crearlo justo debajo de aquí. Voy a ponerle como purchase view detail, el cual va a recibir en este caso lo que es el product, sería el purchase response. Vamos a ponerle así, purchase, y esto sería igual a purchase response de mi models. Ok, y lo mismo para la cancelación, ¿no? Vamos a copiar todo este de aquí, copiamos y lo pegamos debajo por ejemplo, y vamos a llamar a esto también haciendo referencia a mi interfaz, y listo, quedaría de esta manera. Entonces hasta ahí ya no tenemos ningún error en el row click. Vamos a ver que tenemos las diferentes acciones y vamos a trabajar en el view detail. Lo que quiero hacer aquí es navegar a la página de que tenemos aquí, ¿no? Porque nosotros vamos a estar en la tabla, pero lo que quiero es navegar hasta esta página para pintar la información que ha sido ya seleccionada, ¿no? Entonces lo que necesito hacer aquí es pues navegar. Vamos a decir this router
punto navigate, y aquí entre paréntesis vamos a definir la ruta donde yo quiero dirigirme. En este caso sería proceso compras / crear. Ok, y también necesitamos pasarle en este caso como segundo argumento lo que es el ID, para poder identificar mediante el ID qué detalle vamos a traer, ¿no? Entonces vamos a decir aquí purchase.purchase ID. Entonces necesitamos crear esta ruta en donde podamos llamar también a este mismo componente que ven aquí, el de crear, ¿no? Pero necesitamos también pasarle el ID. ¿Y cómo lo vamos a manejar esto? Nos vamos a ir aquí en la parte de nuestro routing, del purchase routing, y vamos a crear un nuevo path en donde vamos a especificar aquí la ruta. En el path sería en este caso crear, y para pasar un parámetro por la ruta vamos a hacerlo con / 2 puntos y vamos a pasar el nombre, por ejemplo purchase ID. Esto va a representar al valor que yo necesito pasarle mediante la ruta, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? El purchase ID, para poder obtener el detalle. Entonces, ¿qué vamos a cargar? El component de purchase create component. Entonces vamos a ver si está funcionando de esta manera. Vamos a decir aquí, a ver, vamos a regresar, y si le doy clic por ejemplo a esta de aquí, nos lleva y nos trae en este caso el ID 6, ¿no? Que sería el ID de mi compra que hemos tal cual hemos organizado aquí. Entonces a través de este ID yo voy a traer la información de la compra, tanto el detalle que ha tenido. En este caso ya no traeríamos los productos, pero sí debería mostrar la selección aquí que se ha tenido de los almacenes, la observación y también el detalle, ¿no? Ok, entonces regresamos aquí, y lo siguiente que voy a hacer es crear una propiedad aquí arriba, una variable debajo del, ojo que estamos aquí en el list, ¿no? Esto ya sería en el create. Vamos al create porque ya hasta este punto ya estamos en el otro componente de crear. Entonces esto se encuentra aquí. Entonces estamos en el purchase create, ojo, vamos ahí en el TS y vamos en la parte de arriba y vamos a crear entonces debajo del init form aquí, o mejor dicho arriba, vamos a crear una propiedad, una variable purchase ID para representar el ID que estoy capturando en mi ruta, ¿no? Entonces vamos a decirle de tipo number igual a 0. Ok, lo siguiente que tengo que hacer es llamar aquí a mi constructor y vamos a inyectar un servicio aquí invade llamado activate routed. Ok, y vamos a decir aquí activate routed, que viene de Angular router. Entonces con esto en el mismo constructor aquí debajo lo que voy a hacer es decir this activate router, que sería punto, y vamos a decir aquí punto params. Okay, porque lo que yo necesito es capturar este parámetro, es decir este ID, ¿no? Como que viene como parámetro. Entonces voy a decir params.subscribe, y aquí vamos a decir params, una función de flecha aquí, voy a decir this punto y llamo a mi variable purchase ID, y que va a ser igual a que al params que estoy capturando y cuál es el nombre de mi parámetro que yo quiero capturar. Si regresamos aquí al routing, el nombre de mi parámetro es purchase ID. Entonces lo copio, lo pego aquí al componente, al constructor específicamente, y esta propiedad o variable va a tener como valor el ID que estoy capturando en el parámetro, ¿no? En la ruta como tal. Entonces guardo. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es involucrar aquí en el ng-on-init una validación. Hasta aquí ya estamos capturando, ya tenemos capturado aquí lo que es el ID de la compra. Entonces una vez iniciado el componente, voy a validar en este caso y voy a indicar aquí this.purchase ID si es mayor a 0, es decir, si es que hay un valor aquí en el params que está ya llenado aquí en esta variable, entonces quiero cargar toda la información de mi detalle, ¿no? De mi compra como tal. Entonces voy a llamar a una función que le voy a denominar como purchase by ID. Aquí internamente vamos a pasarle el ID que yo ya tengo capturado desde mi query params o desde la ruta específicamente, ¿no? Entonces digo purchase ID, ya lo tengo como parámetro en la ruta activa obviamente.
hemos capturado este ID y lo estamos pasando a esta función, ¿no? Entonces esta función lo que tiene que hacer es consumir mi servicio que me obtiene el detalle de una compra mediante el ID que le estemos pasando. Entonces creo aquí mi función, este recibe el purchase ID de tipo number como parámetro, ok, y esto va a ser un observable de mi interfaz purchase by ID response, ok. Aquí no existe, vamos a crearle en la misma models, en el purchase response, ok. Aquí vamos a crear otra interfaz, export interface purchase, sería by ID response. ¿Qué va a contener esta interfaz? Va a contener todo el detalle, ¿no? Primero vamos a ir aquí. Bueno, aquí teníamos el error que ya habíamos solucionado. Vamos a abrir nuestro DTO. Ok, DTOs, purchase, response. Y aquí tenemos el DTO de by ID, ¿no? Entonces tenemos que incorporar estas propiedades también en mi respuesta de mi interfaz. Entonces vamos a suscribir aquí, mejor dicho, declarar todas estas propiedades, ¿no? El purchase ID, necesitamos el observation, lo que es el sub total, el IGB, necesitamos lo que es el total amount, lo que es el provider ID, el warehouse ID, necesitamos también el detalle, vamos a nombrarle como purchase details, si tal cual me viene en mi backend, esto va a ser igual a que a purchase details, ¿cómo le podemos nombrar? Como purchase, aquí lo tenemos como detail by ID, ¿no? Eso también, purchase by ID, perdón, sería purchase detail by ID response, perdón, sería aquí como array. Entonces vamos a llamar aquí esta nueva interfaz export interface, ahí está, y va a tener esas propiedades también, el product ID, luego ponemos el tipo de dato, image, necesitamos lo que es el code, el name, la cantidad, y por último, bueno, sería el unit purchase price, y por último el total amount. Ok, vamos a poner su tipo de dato, por ejemplo este sería de tipo number, de tipo string, de tipo number, de tipo number, de tipo number también, number, esto también number porque son IDs, esto también de tipo number, y aquí en este caso sería también de tipo number, la imagen de tipo string, el código de tipo string, el nombre de tipo string, la cantidad de tipo number, el precio unitario también number, y el monto total del detalle sería number. Guardamos y ahí tenemos entonces las dos interfaces para poder obtener la información correcta de mi detalle, ¿no? De mi compra. Entonces regresamos aquí al TS, ahora sí puedo importar este nuevo modelo o interfaz. Ahí está. Entonces aquí vamos a decir const request URL. No, perdón, aquí tendríamos que llamar a lo que es la función, pero primero necesita aquí crear el servicio, ¿no? Vamos a los servicios aquí de la compra, al purchase service. Antes del registro que ya habíamos creado en el anterior video, vamos a crear entonces mi servicio que consuma el ID, ¿no? Perdón, el by ID, que sería el detalle como tal, purchase by ID, el cual sabemos va a recibir el ID como argumento, purchase ID de tipo number. Esto va a ser un observable de qué tipo, del purchase by ID detail, que sería, a ver, vamos a llamar entonces al response, sería purchase by ID response.
Ahí está, control punto, importamos desde ese models y listo. Aquí internamente entonces vamos a decir const request url igual, y vamos a aquí formar lo que es el endpoint final en .api, llamamos al endpoint.purchase-register. Como no existe, vamos a crearlo aquí. Vamos a decir entonces purchase by ID así mismo, y esto va a ser igual a purchase slash, nada más. Entonces vamos a pasarlo arriba. Ahora sí puedo llamar a este nuevo endpoint purchase by ID. Aquí lo tenemos, y también necesitamos pasarle lo que es el ID como tal, ¿no? Para poder hacer el consumo del API de manera correcta. Finalmente yo puedo decir return, perdón, sería return this.http de tipo get. Esto va a ser un request URL, le pasamos aquí la URI como tal que queremos consumir. Vamos a poner un pipe, aquí un map, y decimos res base response, y finalmente retornamos la data, ¿no? Return res.data. Listo, entonces tenemos nuestro servicio aquí que me obtiene la información de la compra por el ID que le estamos enviando. Regresamos ahora sí a nuestro TS de nuestra compra en el componente de creación. Aquí estábamos incorporando este método, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es primero consumir ya el servicio que acabamos de implementar, this purchase service, el de abajo, punto, y llamamos al método purchase by ID, el cual va a recibir lo que es el ID de la compra, que viene como argumento también, y nos vamos a suscribir, subscribe, y decimos res va a ser igual aquí, y vamos a resetear todo el formulario, ¿no? Para poder cargar la información de manera correcta. Entonces digo this form.reset, y aquí internamente vamos a decir provider ID va a ser igual a lo que me viene de mi respuesta, provider ID. Lo mismo para el warehouse ID, res.warehouse ID. Lo mismo para la observation, sería observation, res.observation. Listo. Y aquí fuera de ya del form vamos a traer también lo que es a pintar, mejor dicho, a cargar lo que es el carrito de compras. Entonces vamos a decir aquí cart details, que es donde se tiene la información de mi detalle, res. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al purchase details, que también viene a través de mi servicio, ¿no? Luego también llenamos la información del subtotal, por ejemplo, que viene de mi respuesta de mi servicio, subtotal. También lo que es el IGB, perdón, sería IGB, va a ser igual a res.igb. Ahí está. Y también para el monto total, ¿no? This total va a ser igual a res.total amount. Perfecto. Entonces hasta ahí ya tenemos cargado lo que es la información. Vamos a ver aquí nos falta purchase by ID response. Algo tenemos aquí escrito mal. Ok, aquí no es necesario poner el observable porque ya lo traemos desde un servicio. Ahí está, sería solamente así, y esto de aquí debería ya traerse en esta información, ¿no? Cuando el purchase ID sea mayor a 0. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Vamos a regresar y por ejemplo voy a seleccionar la última compra, que es la que hemos hecho y la que vale porque la anterior perdón, ha sido manual. Entonces esto ya está relacionado de manera correcta. Voy a ver el detalle. Y ahí está la información de manera correcta. Como ven, se ha cargado el proveedor, se ha cargado el almacén, la observación que nosotros pusimos y también el detalle que contiene, en este caso, la orden de compra, ¿no? Hemos agregado la cantidad de 3, el precio unitario que es 4, el total de 12 y también tenemos el monto total. O mejor dicho, los totales aquí, ¿no? Como el subtotal, el IGB y el monto total. Entonces hasta ahí está de manera correcta funcionando. Y lo que quiero aquí implementar es un filtro, digamos así, para que no se muestre en este caso lo que es los productos, porque no tiene sentido mostrar aquí porque no vamos a editar nada.
Tampoco vamos a necesitar el botón de guardado porque no tiene sentido guardar un detalle que ya lo tenemos aquí. Y por último quiero que esto esté read only, ¿no? Que no se pueda seleccionar ningún otro ítem. También para los demás campos de observación y para los proveedores también. Entonces vamos a ver cómo trabajamos este punto. Para ello voy a crear aquí en mi mismo componente de creación, en la parte de arriba, vamos a crear otra propiedad, una variable, vamos a llamarle como viewDetailRead, ok, de solo lectura. Esto va a ser boolean igual a false. Ok, lo siguiente que tengo que hacer ahora entonces es, al momento de cargar aquí en el ng-on-init, cuando se haya detectado que el ID de la compra es mayor a 0, también voy a cambiar el valor del viewDetailRead, va a ser igual a true. Con esto estamos diciendo que se va a cambiar el valor de esta variable para poder definir de que sea solo de lectura algunas propiedades, ¿no? Para ello tengo que también modificar mi componente de autocomplete, ok, sobre todo estos componentes, porque no tengo una propiedad de solo lectura. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme aquí a los componentes de los shared components reusables, al componente select autocomplete, nos vamos al TS, en la parte superior vamos a indicar aquí debajo del required otro input, ok, va a ser de tipo read only y esto va a ser un booleano también, por defecto va a ser el valor false, y lo único que tenemos que hacer en el HTML es llamar a esta variable que es un input, y arriba en lo que es el input como tal vamos a especificar aquí debajo del on esta segunda propiedad read only y que sea read only como tal, ¿no? Entonces lo especificamos así. Aquí debajo en el icono también vamos a ocultar el icono cuando sea de tipo read only, entonces vamos a decir aquí hidden, ok, read only. Listo, con esto ya tenemos entonces de que nuestro autocomplete se va a ver de manera visual y solo de lectura, ¿no? Entonces vamos a regresar al HTML que tenemos de la compra y en la creación de la compra, y vamos en la parte de arriba, en la parte superior. Vamos a revisar entonces esto de aquí, el autocomplete de los proveedores que tenemos aquí, y ya podemos hacer uso de del control o directiva de read only, el cual le vamos a especificar según el valor de esta variable que se ha cambiado cuando se detecta de que hay una compra o un ID de la compra, ¿no? Entonces con esto estamos especificando. Miren, si le doy guardar, regresamos aquí, esto lo que tiene que hacerse es deshabilitarse, y como ven ya no puedo hacer esto, ¿no? Lo que sí puedo hacer en almacenes, en este autocomplete, ya no puedo hacer aquí en proveedores porque estamos de manera solo lectura, ¿no? Entonces lo mismo vamos a copiar aquí, copiamos y lo pegamos en el autocomplete de almacenes, ok, y por último en el complete, no, perdón, aquí sería en el text area, tenemos que poner también esta propiedad read only, ahí está, también para la observación. Y por último aquí tenemos que especificar en los productos, ok, aquí en el div, aquí en este div principal de productos donde me muestra el filtro, tenemos que decir de que se muestre siempre y cuando aquí tenemos que negar, ¿no? View detail red, ok, aquí se va a mostrar siempre y cuando sea false, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vamos a esperar que cargue. Aquí como ven ya se muestra, ya está deshabilitado solo de lectura el proveedores, almacenes y la observación también. Ya no puedo ni siquiera escribir, aquí no puedo seleccionar nada, y tampoco se muestra en la parte del título aquí arriba de los productos con el buscador que estaba, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer para la tabla, y debajo en este div, ok, vamos a decir aquí ngIf, y que se muestre siempre y cuando esté en false, ¿no? View detail read. Guardamos, ya no debería mostrarse la tabla también, y lo mismo tenemos que hacer para el botón en este caso, mejor dicho para el icono también, porque no debería poder eliminar aquí un detalle, ¿no? Un producto como tal. Entonces regresamos al HTML de la compra, de la creación de la compra,
y nos vamos aquí en la parte de la columna. En este caso sería en el icono, ¿no?, de remover. Aquí está. Y donde tendríamos que hacerlo en la columna, en este TD, que es la última columna del icono como tal, para remover el producto. Y aquí vamos a ponerle el ngIf. Negamos esto y cuando sea false simplemente. Entonces vamos a ver, ahí ya no se visualiza. Y por último tenemos que hacerlo también en el botón, ¿no?, en el botón de guardado. Vamos en la parte de abajo. Aquí podemos poner debajo del clic ngIf. Y aquí vamos a negar esto de aquí, View Detail Read. ¿Por qué lo niego aquí? Vamos a ver. Entonces ya no se muestra tampoco el botón y esto ya está bien, se muestra como detalle simplemente, y ahí quedaría de manera correcta lo que es el detalle de los productos de una compra que se ha hecho, ¿no? Mejor dicho, el detalle de una compra con su orden de compra que hemos hecho anteriormente. Si regresamos y le damos nueva compra, ahí sí me muestra lo que es la tabla, porque esto de aquí está en false, ok, no está en true. Entonces está de manera correcta visualizándose. Aquí podemos también seleccionar ahora sí, porque ya no está de solo lectura. Y con esto ya teníamos completado entonces el detalle de una compra. Nos vemos en un siguiente video.